Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean todos ustedes bienvenidos a esta, la última clase del módulo quinto y a su vez de todo el programa académico que nos ocupa, que es el curso latinoamericano de alta formación en Derecho Administrativo y Contratación Pública. Pues la verdad estamos muy contentos de poder compartir esta última sesión de clase, sabiendo sobre todo que ha sido una experiencia bastante satisfactoria, bastante enriquecedora al recibir comentarios de agradecimiento por parte de muchísimos cursantes que nos han enviado sus agradecimientos desde varios países de América Latina. Y en efecto, siendo esta ya la última sesión, pues debo indicarles que estará a cargo del profesor Álvaro Méndez, el profesor de la Universidad de Cuenca, quien abordará los temas sobre menor cuantía, ínfima cuantía y la contratación en situaciones de emergencia. No sé si está por aquí ya el doctor, para que podamos arrancar la sesión. Qué Doctor, gusto, muy buenas tardes. Damián. Sí, muy buenas. Aquí nos encontramos listos ya para tratar las temáticas planificadas para el día de hoy. Excelente, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes. Pues tiene el uso de la palabra. Muchas gracias también. Vamos a hoy tratar otras dos formas de cotización, de contratación. El día de ayer tuvimos el análisis de 6 a 7 de una naturaleza jurídica especial de contratación llamada consultoría y posteriormente hicimos el análisis de qué es una subasta inversa y un análisis de qué es o para qué se encuentra la licitación. Podemos nosotros entonces sostener con absoluta solvencia que con ese conocimiento previo de las clases anteriores vamos a poder ahora continuar con otras tres formas de contratación, porque eso es la temática que hoy nos corresponde. Analizar, conceptualizar, entender otras tres formas de contratación. En la primera parte de 6 a 7 vamos a tratar sobre la menor cuantía y la ínfima cuantía, para posteriormente, de 7 a 8, tratar sobre contratación de situaciones de emergencia. Así entonces, vamos nosotros a partir de una definición importante de contratación pública. ¿Y para qué? O el objeto del porqué de una contratación pública. Como habíamos señalado en la clase del día lunes, tenía como finalidad la ejecución de obras, la prestación de servicios y la adquisición de bienes. Sí, y indudablemente indica que cuando el contrato implique la producción, la fabricación de bienes, estaríamos ante un proceso de adquisición de tales. En cambio, que los servicios, como habíamos sostenido a lo largo de la clase del día lunes, como la del día de ayer, sirven para adquirir, entre otros aspectos de mantenimiento, limpieza u otras particularidades más. ¿Por qué hacemos este breve recuento? Porque la menor cuantía es otra forma de contratación. En el caso ecuatoriano, nosotros para ejecutar obras, para adquirir bienes o para contratar la prestación de servicios, en los que no estén incluidos la consultoría, tenemos tres modalidades de contratación: la menor cuantía, la cotización y la licitación. Ya habíamos tratado ayer la licitación. Hoy nos corresponde estudiar la menor cuantía. Como su nombre, igual que cuando hicimos el análisis semántico de qué queremos entender por subasta inversa, su propia definición de la denominación de la forma de contratación fácilmente nos lleva a determinar
porqué de la misma. Menor cuantía. Es decir, para cuando vamos a ejecutar obras, vamos a adquirir bienes o vamos a contratar la prestación de servicios, pero de un valor menor, menor cuantía, de un valor no considerable monetariamente respecto de otros montos cuyos presupuestos referenciales son más importantes y por eso nos obligan a tener que someternos a procedimientos distintos, es decir, como el licitatorio que fue estudiado ayer. Es decir, la legislación lo que hace es dividir los procedimientos de contratación para estos objetos según la cuantía del presupuesto referencial. Y cuando esta cuantía no es alta, cuando esta cuantía no es superior, debemos someternos entonces a trámites de menor cuantía, a trámites menores, a trámites de valores que no constituyen cuantías grandes. Indudablemente, una será la cuantificación que la legislación haga para bienes como para servicios y otra será la que se haga para obras con un valor más alto, entendiendo que siempre en las obras las cuantías son mayores o son más altas, indudablemente por la naturaleza jurídica del contrato a ser ejecutada. Así las cosas, señores participantes, ¿la menor cuantía es un tipo de procedimiento? Sí. ¿Qué es entonces la menor cuantía? No es más que un trámite administrativo reglado de formación de la voluntad cuando el presupuesto que lleva a la cuantía de la contratación ascienda a montos pequeños. Por ello, simplificamos el trámite. Eso es lo que busca esta distinción normativa. Hacerle más sencillo al procedimiento administrativo. En el caso ecuatoriano, en la menor cuantía de adquisición de bienes o de servicios, permiten a la administración pública ejercer potestad discrecional, con el único sometimiento de la norma. Es decir, deberá ser un oferente, deberá estar debidamente habilitado en el Registro Único de Proveedores y otras particularidades más. Pero eso es, a la larga, eso es contratar de menor cuantía. Para eso se contrata de forma pequeña. A diferencia de la ínfima cuantía, en donde ya no está reglada generalmente como un procedimiento, sino es más bien una excepción, ¿sí? La licitación, la menor cuantía, son trámites reglados. En cambio que la naturaleza jurídica de la ínfima cuantía es excepcional. Y vean cómo utiliza el término ínfima cuantía, es decir, montos de un valor pequeño, en donde a la administración pública le permiten una contratación directa y una simplificación en el trámite. Pero la regla clave que tiene que conocer la administración pública como el asesor o el litigante en materia de contratación pública es que no podemos desnaturalizar a la ínfima cuantía. Es decir, no podemos abusar de una ínfima cuantía para eludir o para no someternos a los otros trámites que nos obligan. Voy a poner ejemplos que nos van a ir ayudando en el inteligenciamiento de la charla del día de hoy. Un hospital. Un hospital
hasta septiembre del año 2019 tenía que hacer la planificación de la necesidad de sus fármacos. Para eso, los médicos van a hacer ¿qué? Van a remitir fichas estadísticas y el departamento de estadísticas remitirá al departamento de compras públicas de ese hospital cuánto es la proyección según las enfermedades, la cantidad de enfermos con un tipo de cuadro clínico para programar cuál es la necesidad institucional. Adquirimos temas de determinados fármacos, porque esa es la proyección. Sin embargo, en el siguiente ejercicio fiscal, nos ocupamos toda la planificación institucional. Y ya a la fecha de ahora, poniendo como ejemplo 20 de noviembre del 2020, prácticamente un fármaco está consumido en su totalidad. Es decir, existió una mayor necesidad que aquella que fue planificada y que nos llevó a adquirir el fármaco para todo el ejercicio fiscal 2020. Por ello, nos va a quedar un X número de medicamentos que son necesarios comprar, pero que no tienen un valor económico muy alto, pero que a la larga van a tener necesidad institucional. Ese saldo de medicamentos por estos 10 días que nos quedan de noviembre y por los 31 días de diciembre son una cuantía ínfima. No vamos a someternos a todo un nuevo procedimiento como el que lo sometimos para adquirir todo el fármaco del resto de la planificación anual, es decir, aquella que hemos ocupado desde enero hasta noviembre. La ley te da una salvedad, te dice, ante esta necesidad puntual de esta diferencia entre la brecha, entre la planificación con el requerimiento real, existe una diferencia de medicamento que va a tener que ser comprado. Pero este medicamento, primero, no es de un alto costo y segundo, en su cantidad requerida no implica una contratación de un monto alto, aplica una ínfima cuantía. Aplica de forma rápida un tratamiento especial normativo y adquiere. Y que te sirva más bien para en la planificación, para el ejercicio fiscal 2021, tomar en consideración esta particularidad. Entonces, tenemos un proceso reglado, pongo como ejemplo, hicimos una subasta inversa electrónica, lo que estudiamos el día de ayer, para adquirir el medicamento para todo el año 2020. Insisto, entre la planificación y la realidad existe esta pequeña brecha, no vas a necesitar, el legislador te dé esta salvedad de tener que por este pequeño valor someter a un desgaste de recurso humano, financiero, técnico, económico, en todo un proceso de contratación pública. Te deja esa salvedad para que ese pequeño saldo del medicamento que te faltó, apliques una ínfima cuantía. Por ello hago el estudio comparativo en el desarrollo de esta clase, porque lo primero que tenemos que estudiar, así tocados los temas como menor cuantía e ínfima cuantía, así entendidos los temas, nos lleva a una reflexión, que es ¿cuál? En un estudio comparativo. La menor cuantía es un procedimiento. Es un procedimiento. Y toda la necesidad institucional abarca un presupuesto referencial de un monto menor, pero toda la necesidad, todo lo que voy a tener que adquirir de bienes, todo lo que voy a tener que adquirir de servicios o la obra pequeña que voy a tener que ejecutar. No es alta. Vas a cumplir con todo el objeto de la necesidad. Ejecuta esa obra, adquiere ese bien o adquiere esa prestación de servicios bajo la modalidad de contratación menor cuantía. Porque aplicando este procedimiento administrativo precontractual, satisfaces la necesidad. En cambio que la ínfima cuantía es
excepción a la regla. La ínfima cuantía es una excepción a los procedimientos. La ínfima cuantía como tal no es procedimiento, sino es un mecanismo legal que le faculta a la administración solventar necesidad institucional de un requerimiento con valores pequeños. Esas son entonces las diferencias. Por favor. El trámite reglado, en el caso ecuatoriano, insisto, para adquirir bienes no normalizados, servicios no normalizados, y obras, tiene 3 procedimientos. Menor cuantía del valor X al Y, cotización del valor A al B y licitación, todo aquello que supere el valor F. Montos distintos de adquisición, pero siempre para efectos de planificación y para satisfacción de necesidad. ¿Dónde nos vamos a ubicar? ¿A qué trámite nos vamos a encajar? Según el presupuesto de la obra, según el presupuesto de la necesidad de adquisición del bien o de prestación del servicio. Pero los 3, el licitatorio que lo estudiamos ayer, la menor cuantía que lo estamos estudiando hoy, trámites y procedimientos administrativos reglados. Vamos a necesitar, como todo procedimiento, ¿de qué? De documentos precontractuales, en donde vamos a desarrollar, que para nosotros tienen la denominación de pliegos, en donde vamos a incluir cuál es el presupuesto referencial. Sí, señores, aquí tengo la ayuda de la preparación de la clase del día de hoy. En todos, tanto en la menor cuantía como en la licitación, vamos a necesitar ¿qué entonces? Vamos a necesitar de normas comunes para la contratación. Primero, vamos a necesitar que se encuentren debidamente planificadas. Es decir, deben estar dentro de la planificación anual de adquisiciones. Y según sus montos, le hemos ubicado en el de menor cuantía. Tiene que contar con los estudios previos, es decir, con los requerimientos, con los actos de simple administración, con esos insumos que llevan a permitir formar la voluntad administrativa. Vamos a contar con estos estudios, ¿sí? Y estos estudios, estas necesidades, van a ser el requerimiento de la entidad o del órgano que necesita ese bien, ese servicio o la ejecución de esa obra. Con la parte técnica, si es tema de medicamentos, el médico especialista que diga las características del medicamento, las dosis, en qué cantidades, etcétera. Si es un tema de servicios, como el que ejemplificábamos ayer en la subasta inversa, si es un tema de equipos de oficina, pero estos equipos de oficina no están dentro de del catálogo, no se encuentran dentro de los bienes y servicios normalizados, entonces vamos a tener que esté de manera clara cuál es la necesidad, cuál es el requerimiento, cuál es la cantidad. O un ejemplo que nos puede servir por el momento, por ser un tema global, obras pequeñas, porque no son de construcción, sino son de readecuación. ¿Qué han tenido que hacer los hospitales y las casas de salud? A determinadas áreas de los hospitales han tenido que reducirlas a unas y ampliar otras áreas, como las de cuidados intensivos, las de triaje, en el triaje en donde vamos a valorar a priori al paciente y determinar si su sintomatología es o no probable de la enfermedad COVID-19,
los enfermos críticos de COVID-19 que tienen que estar en el área de cuidados intensivos. Indudablemente los hospitales tenían una área X de tal dimensión para cuidados intensivos, pero con este problema de salud pública que lamentablemente está viviendo el mundo entero, estas unidades de cuidados intensivos tienen que ser más grandes. Pero no es construir otro hospital, sino es única y exclusivamente readecuar el área de unidades intensivos, ampliar su espacio físico y reducir tal vez otra área de la rama de atención de esa casa de salud. Indudablemente ese trámite, indudablemente ese proceso tiene un valor no muy alto para hacer obra, porque única y exclusivamente es readecuación, ampliación de espacios, modificación de áreas, en fin, indudablemente podría encajarse en una menor cuantía, porque el valor de lo que va a tener que hacer esta obra de ingeniería y de arquitectura, pues, indudablemente no van a llevar a un requerimiento mayor. ¿Sí? Por favor, amigos, esa es entonces la menor cuantía. Así está conceptualizada la menor cuantía. Para eso es la menor cuantía. Un trámite reglado para satisfacer necesidades debidamente planificadas y que contarán con los respectivos estudios y requerimientos institucionales y que incluso constaban en los presupuestos. Así entonces tendremos que tener certificaciones presupuestarias, tendremos que tener informes de los directores financieros en donde nos indiquen y nos refieran como una norma común a un procedimiento de contratación pública. Contrario sensu, la ínfima cuantía es una forma de contratación que sirve a adquirir algo que no fue, en la mayoría de los casos, planificado. Es decir, que no va a estar dentro de la planificación institucional de adquisición de compras, sino por el contrario, lo que va a estar es para solventar una necesidad y cuyo valor no es mayor. Por ínfima cuantía o como ejemplo de un pago de ínfima cuantía, dentro de la planificación anual no teníamos un determinado congreso, un determinado simposio que se iba a realizar e indudablemente en el camino la administración pública ve necesaria la contratación y el llevar a cabo un evento de orden académico, un evento de orden social, un lanzamiento de un libro, o puede ser una exposición de obras de arte, o puede ser un tema de conocimiento o de capacitación a sus empleados, a su personal. Y dentro de esta planificación se decide de último momento brindar servicio de alimentación a los participantes. Ese servicio de alimentación no estaba en ninguna parte de la planificación institucional. Pero ¿cuánto cuesta dar de alimentar en un almuerzo, en una sesión de trabajo a X número de personas? Un valor pequeño, de ínfima cuantía, que no estando planificado, que no vamos para invitar a una comida a los participantes de un congreso, de un simposio, tener que desgastar a nuestra unidad financiera, a desgastar a la unidad requirente, desgastar al departamento de compras públicas para que lleve adelante todo un trámite administrativo reglado. Es más fácil, es más sencillo, es más amigable, es mejor, llamemos así, única y exclusivamente hacer qué, hacer solo este trámite más rápido, más sencillo y hacer lo que, simple, hacer que se tramite y que se pague por medio de este expediente, no procedimiento, de este expediente de ínfima cuantía. Los entes de control, llames de los recursos públicos, son muy celosos en auditar
lo referente a los trámites de ínfima cuantía. ¿Por qué? Porque lo que buscan fundamentalmente en el análisis de la ínfima cuantía es verificar que efectivamente no se esté adquiriendo por un expediente administrativo no reglado y evadiendo lo que sí podemos planificar y sí debemos comprar por un trámite distinto. Es decir, si sabemos que la necesidad de una casa de salud implica de manera continua la adquisición de jeringuillas, pongo como ejemplo, un insumo médico, no debemos evitar el trámite de adquirir estas jeringuillas, el trámite reglado de subasta inversa o de menor cuantía de cotización, de licitación según el monto, mediante cada vez que exista necesidad institucional, ir adquiriendo al minoreo mediante ínfima, mediante ínfima, mediante ínfima, mediante ínfima cuantía. ¿Es una figura normativa establecida? Claro que lo es la ínfima cuantía, pero en ningún momento puede ni debe ser utilizada, insisto, como una forma de no someternos al trámite reglado con general de la contratación pública. Por ello, en el caso ecuatoriano, incluso he dicho, los entes de control, SERCOP, que es nuestro servicio de contratación pública, nuestro ente regente de las compras públicas, el que maneja la política pública, llamemos en materia de contratación pública, como nuestra Contraloría General del Estado, que es nuestro máximo organismo de control y de auditoría de los recursos públicos, van siempre a ser muy celosos de el conocimiento, van a ser muy celosos de el trámite, van a ser muy celosos de la publicidad, van a ser muy celosos de la transparencia con la que el ente público está utilizando esta figura excepcional. Si yo ya encuentro en una auditoría de gestión demasiadas ínfimas cuantías de la adquisición del mismo bien, del mismo bien, del mismo bien, llevará indudablemente a comentarios de hallazgos. ¿En qué sentido a comentarios de hallazgos? Porque si de manera continua me encuentro requiriendo, adquiriendo, por ínfimas cuantías, ¿por qué no me dedico más bien como buen administrador público a levantar la estadística real de cuánto mismo es la necesidad de este insumo para más bien someterme ya a un trámite, para más bien someterme ya a un procedimiento? Porque si ya sabemos, en pocas palabras, que ese insumo médico, que ese medicamento, que ese requerimiento, que ese servicio, siempre lo es cotidiano, ¿por qué lo estamos contratando? ¿Por qué lo estamos adquiriendo de manera de expediente administrativo no reglado cuando debemos y merecemos incluirle más bien en la planificación institucional para someternos a el trámite que corresponda según su cuantía? Habíamos sostenido que en experiencia ecuatoriana, en la ley de contratación pública que fue derogada por la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el criterio fundamental, y decíamos, era el costo, ¿no? No había nunca la diferenciación en qué es lo que compro. No importaba qué es lo que compro. Siempre en materia de contratación pública lo único que importaba es cuánto compro. Y como antecedente de la menor cuantía y de la ínfima cuantía, que ahora son figuras jurídicas de la actual disposición ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su antecedente histórico, legislativo y de ejercicio de marcha administrativa, eran las compras institucionales. Es decir, en el caso y en la experiencia ecuatoriana, se permitían que cada una de las instituciones del sector público hagan un levantamiento de sus proveedores. Si usted tenía a empresas, tenía compañías, tenía a razones sociales que decían,
yo me encuentro dentro del listado de los proveedores de los municipios. Yo soy un proveedor del Ministerio de Salud. Yo me caracterizo por ser un proveedor de la cartera de Estado, Ministerio de Educación, en fin. Insisto, porque permitíamos que cada una de las instituciones de la administración pública central y de la administración pública institucional levanten sus registros de proveedores. Y para aquellas compras pequeñas se las permitan ir haciendo con la alimentación de ese registro de base de datos. Es decir, para reparaciones menores del parque automotor, por ejemplo, para servicios, ya un determinado municipio, un determinado ministerio, un determinado nivel de gobierno, prefectura, ya trabajaba con tal o cual taller, que era un taller autorizado y debidamente registrado para esa institución. El rompimiento de la lógica de este antecedente histórico de la compra directa, permitida y autorizada a esa fecha legalmente a las diferentes instituciones del Estado y que tengan sus listados independientes y exclusivos de proveedores, saltamos a una menor cuantía y decimos, sí, por más pequeño que sea el monto a adquirirse, por más de ser un monto no considerable para efectos de los presupuestos, tanto institucionales y ni se diga del presupuesto general del Estado, a la larga es recurso público, a la larga es administración de recursos financieros institucionales. Debemos regularle, debemos someterle a procedimientos, sí, simples, a invitaciones directas, a compras directas, pero al menos regularicémoslo en su trámite. Indiquemos con absoluta precisión qué vamos a entender para ser menor cuantía. Hasta qué monto cada año las instituciones van a tener que saber que lo que adquieran de bienes, de servicios o de obras, hasta ese monto tienen que ser considerados como menor cuantía. Pero demos el salto de esos registros institucionales a al menos una publicidad y un registro público y un registro único de proveedores. Y dejemos que al menos se transparente y al menos se publicite y al menos cumplamos con los principios de participación y dejemos que diferentes proveedores sean aquellos que sean los invitados y que sean los requeridos por las instituciones para satisfacer estas necesidades. Temas de ferretería, ¿sí? Son propios de acá. Adquisición de materiales de construcción, pero a nivel pequeño, porque las reparaciones pueden hacer las unidades ejecutoras de obras institucionales que ya son empleados y servidores públicos, pero esos servidores públicos requieren de bienes, requieren de los materiales de construcción o, por ejemplo, los propios servicios de mantenimiento técnico, los servicios de mantenimiento de limpieza, en donde no está contratado hacia un tercero proveedor, sino tenemos recurso humano y administraciones directas de los recursos. Si tenemos recurso humano y administraciones directas de los recursos, dejemos y permitámonos que eso, dejemos y permitámonos que al menos su contratación no se haga tan discrecional, que al menos su contratación no sea tan simple, sino que su contratación responda a un, insisto, responda a un tratamiento especial, a un procedimiento reglado. Y dejemos a la ínfima cuantía para satisfacer necesidades puntuales, no cotidianas, no planificadas, pero que requieren igual ser satisfechas. Eso es, entonces, la menor cuantía, eso es la ínfima cuantía. Me voy a permitir dar lectura a una parte normativa que nos va a ilustrar un poco al respecto. Dice,
en el caso ecuatoriano, se podrá contratar bajo el sistema de menor cuantía lo siguiente. Los bienes y servicios no normalizados cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,502% del presupuesto inicial del Estado correspondiente al ejercicio económico. Y solo me he permitido dar lectura para que ustedes vean cuál es el coeficiente de cálculo en temas de menor cuantía. Y para obras subimos ese coeficiente de cálculo de 0,507% del presupuesto general del Estado, lo cual llevará a valores, pequeños, menores, y que permiten esta contratación. Y continúa la norma indicando, sí, como el monto es menor, te permito contratar directamente. Solo pide 3 proformas, pide 3 cotizaciones, pide 3 valoraciones por temas de transparencia. Si voy a adquirir a una ferretería o materiales de construcción, no le pidas a una. Sería importante que pidas al menos a 3 para cotejar costos, para cotejar precios. Y de esas 3, tú decides con potestad discrecional a cuál de ellas vas a elegir. Y una vez que elijas, adjudica al proveedor con tu única condición normativa de que esté debidamente registrado, de que esté debidamente habilitado, de que cumpla con las normas básicas tributarias, laborales, en fin, para que puedas simplemente llamarle a contratar. Como su trámite es sencillo, ya en su ejecución también lo es. En el proceso de formación de la voluntad, contrata directamente, pide tus cotizaciones, pide tus proformas, elígele a la más barata y adjudica. Eso en la fase precontractual. Ahora vamos a la contractual. ¿Suscribe el contrato? Sí, sí. Tiene que la menor cuantía en su contrato ser reducida a escrito. Tiene que existir la forma de manifestación de la voluntad, contrato administrativo. Tienes que firmar el contrato. Y todo contrato tiene como consecuencia obvia el generar un vínculo jurídico de derechos y obligaciones. Regulariza en este documento por escrito ese vínculo jurídico, para que quede claro los derechos de cada una de las partes de la entidad contratante como del contratista, pero también las obligaciones. Por ejemplo, el plazo en el que se va a entregar, plazos mayoría de las veces pequeños, 10 días, 8 días, 15 días, plazos pequeños porque son servicios no costosos y de rápida ejecución, son bienes cuya cuantía y cuya cantidad no es extensa, entonces no te compliques y deja que esas reglas de plazo, esas reglas de especificaciones técnicas, esas reglas en donde quedemos absolutamente claro en qué consisten los bienes, cuántos bienes son, cómo son, etcétera, se los puedan realizar de manera más sencilla, más ágil, más rápida. Y una vez recibida, hay una sola recepción. Recordaremos lo que estudiábamos ayer de la consultoría, que el consultor como servidor especializado puede entregar y ratificarse. No, acá recíbele los bienes, indudablemente recíbeles, valórales a esos bienes que efectivamente sean los que tú querías contratar en condiciones y en especificaciones técnicas, y que con todo eso, que es lo que pediste, qué es lo que necesitabas y qué es lo que vas a recibir, con todo eso, qué es lo que pediste, necesitabas y vas a recibir, indudablemente solo te pongas a ejecutar y a recibir. Por lo tanto, los procesos de menor cuantía por excelencia, tienen una sola recepción y un trámite contractual rápido. La mayoría de las veces los pagos, las formas de pago, no implican anticipos,
porque los plazos son muy pequeños. No, el anticipo tiene como lógica permitir un equilibrio económico del contrato, no romper el sinalgama jurídico propio de un contrato bilateral oneroso conmutativo como lo es el contrato público, pero acá no es necesario esa inyección en la mayoría de los casos de recurso público, porque el valor es pequeño. Ya son condiciones propias de la menor cuantía. Ya una menor cuantía obra, ahí sí, ¿no? Ahí sí, una menor cuantía obra, ahí sí legítimamente vas a poder, sí, ahí sí legítimamente vas a poder establecer, legítimamente vas a poder señalar, legítimamente vas a poder dar un anticipo que permita al constructor de la obra tener ese recurso humano para cumplir justamente con el fin que es la terminación y la ejecución correcta de la misma. Pero en tema de bienes y servicios, la mayoría de los casos no pactas en materia contractual temas como anticipos, sino única y exclusivamente te limitas más bien a recibir el servicio, a recibir el bien, a solventar la necesidad y pagar contra documento mercantil, factura, recibo, o como tenga la denominación el sistema tributario nacional respectivo. Es esa la lógica de una contratación pequeña que tiene que ser ágil en su procedimiento, pero tiene que ser ágil también en su ejecución, porque recordemos que el contrato tiene una fase de formación de la voluntad, que es la denominada como precontractual, y la de ejecución del contrato administrativo como tal. ¿Y qué ha pasado con esta ínfima cuantía? ¿Para qué esta ínfima cuantía? ¿Por qué esta ínfima cuantía? Liberemos de todo esto incluso. Liberemos de todo esto. En ínfima cuantía, en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera no lo vas a hacer, no lo vas a instrumentar. No va a ser ni siquiera necesario instrumentar la contratación por medio de la suscripción del contrato administrativo. Te va a ser suficiente, insisto, única y exclusivamente, no instrumentes. Insisto, te va a ser suficiente solo lo otro. Te va a ser suficiente solo el documento mercantil y el requerimiento. El requerimiento institucional, el mail, la solicitud, el oficio al proveedor del Estado, la respuesta de este proveedor indicándote sí tengo el bien, lo tengo de manera inmediata, te puedo entregar, o el servicio de alimentación, ¿sabe qué? Tengo es tal día, es a tal hora, son tantas personas, deseamos tal menú, y simplemente el proveedor de este servicio de alimentación te dice, sí puedo ese día, tengo las condiciones y tengo las opciones que usted requiere, etcétera, etcétera. Vean cómo es un tema sencillo. Por eso, al ser valores que no los estamos desnaturalizando desde la perspectiva de ser recurso público, sí lo estamos simplificando desde la perspectiva de cómo ese recurso público puede ser erogado, pero sometido al principio de reserva legal o al principio de legalidad o juridicidad, como ustedes lo quieran señalar, según las diferentes líneas de pensamiento de la doctrina, pero a la larga sometiéndole esa potestad discrecional de la administración, sí, a este principio básico del Estado de Derecho constitucional de derechos, que es el sometimiento de la administración a la ley. Algo te decimos, algo te normamos, te señalamos, te cuantificamos, te decimos cómo, cuánto, te obligamos a que cuentes con partes de requerimientos propios y de normas comunes a los procesos de contratación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, y esto ha sido entonces la menor cuantía y la ínfima cuantía. Damián, quisiera saber si hay preguntas al respecto
el tratamiento del tema ha sido debidamente abordado desde una lógica práctica y conceptual. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Diego Flores dice, doctor, ¿cuál es el monto de la menor cuantía en Ecuador y de las 3 cotizaciones? Se entiende que el valor más bajo sea favorable. ¿Y qué pasa con el producto si por el precio bajo este producto puede cumplir con las características, pero no es bueno? Y la licitación se entiende que la necesidad o producto debe entrar a una rebaja del valor del producto. Vamos a ir atendiendo la pregunta parte por parte, ¿sí? Damián. Primero, permítame, está en el portal de compras públicas, este rato lo voy a aperturar desde un dispositivo digital. Está en el portal de compras públicas. Permíteme para atenderte y darte con absoluta precisión cuál es el monto de este año de la menor cuantía. ¿Por qué? Porque insisto, aquí está. Permíteme, no se visualiza muy bien, pero permíteme. Dice, la ínfima cuantía es menor a 3.089, ¿sí? Ahí están los procedimientos. Dice, y la menor cuantía en bienes y servicios, 38.000. En obras, la menor cuantía, 200, hasta 240.000. O sea, vemos que son montos menores, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan para efectos de el año 2020. Y este valor aproximado, que es el que me sale en googlear este momento en el portal de compras públicas, cada año va a variar. Por eso es que lo que yo más bien me refería es, hay un coeficiente de cálculo y cada año este coeficiente de cálculo se va a hacer respecto del presupuesto general del Estado. Este valor será hasta el 31 de diciembre del 2020. Cuando la Asamblea Nacional apruebe el presupuesto general del Estado del año 2021, aplicaremos la fórmula de cálculo a ese presupuesto y nos dará otro valor. Pero como concepto, ante la pregunta planteada, siempre entiende que son valores pequeños. Por eso su nombre de menor cuantía. Haces una pregunta tú respecto de qué va a pasar con el bien. ¿Qué va a pasar si por su costo barato tenga problemas? Diferenciemos dos temas aquí, por favor. Primero, no necesariamente porque sea un costo barato lleva a que sea un bien malo. Y te voy a poner como ejemplo medicamentos. Hay medicamentos que se producen en masa por las farmacéuticas. ¿Y por qué? Porque son de gran demanda. Una medicación para el dolor de cabeza no es mala, sino lo que pasa es que el 90% de los seres humanos adultos tenemos dolor de cabeza en algún momento y podemos prescribirnos, hasta incluso sin necesidad de recetario, una pastilla que nos ayude a soportar el dolor. Entonces su demanda es tan grande que hace que el costo sea barato, pero eso no lleva a que el medicamento no sea bueno. A un medicamento para enfermedad catastrófico rara. Como su demanda no es alta y su producción no es en masa, desde la perspectiva económica, una inyección puede costar miles de dólares para el tratamiento de un cáncer, en fin. Pero así sea esos miles de dólares, puede que, como es de enfermedad rara, como su nombre lo dice, enfermedad rara, como hospital, yo no voy a comprar. ¿Para qué voy a tener ahí? Si la incidencia de la estadística me lleva a que
es una enfermedad rara y que es muy poco probable que lo necesitemos. ¿Por qué voy a comprar y voy a tener guardada en farmacia? Quién sabe, hasta me caduca el medicamento y pierde su principio activo. Es mejor esperar a si efectivamente hay la necesidad institucional, porque lamentablemente una persona adolece de esta enfermedad y le compro. Entonces, no pensemos que porque es menor cuantía o porque es valor pequeño, es un bien de mala calidad. No. Sino que tal vez el costo del bien o la cantidad de los bienes hacen que las compras sean pequeñas. Que un tema de adquisición de bienes de material de ferretería, lo único que vamos a hacer es pintar el municipio, el edificio. Y tenemos unidad ejecutora de obras, es decir, tenemos albañiles que son parte del municipio. Yo no tengo por qué contratarle a un proveedor. Yo lo único que voy a hacer es adquirir las canecas de pintura para que mi propio equipo sea el que lo haga. Y eso nada tiene que ver con la calidad del bien, sino que también, siendo pintura de altísima calidad, la cantidad de pintura que voy a adquirir y lo único que voy a adquirir es pintura, me lleva a que esa adquisición tenga una cuantía baja. Pero no porque el bien de la caneca de la pintura elegida sea malo, sino porque la cantidad que necesito es pequeña. Entonces, eso nos tiene que quedar claro de que no es que estamos desvalorizando al bien o al servicio, no, sino que la necesidad institucional del bien y la necesidad institucional del servicio hacen que el monto que necesite comprar sea pequeño. Y por último de los casos, amigo, por último de los casos, ya había dicho, la menor cuantía se instrumenta por contrato. Entonces, si se instrumenta por contrato, lleva las garantías generales de la contratación pública. ¿Qué pasa si ese bien instrumentado por contrato me sale defectuoso? Aplica la garantía técnica. Aplica la garantía técnica. Y eso es todo. Aplica y no te olvides de que al ser procedimiento de contratación, está sometido a todas las reglas de la contratación, a la garantía técnica. No, todo bien tiene, o no todo, pero la mayoría de los bienes tiene garantías técnicas. Y ahí puedes vos solventar lo referente a la calidad de lo que estás adquiriendo. ¿Estamos claros? Muy bien. Creo que he atendido las diferentes, creo que has tenido las diferentes, logrado resolver en parte las diferentes preguntas que tenía el interrogatorio formulado para el efecto. Así que, por favor, insisto, eh, si es que algo faltó de dar respuesta, Damián, corrígeme o estoy a tus órdenes. No, estamos bien. María Luca Camaño Cuenca pregunta, dice, doctor, ¿cuántas ínfimas cuantías se puede hacer al año o la ley de contratación pública no tiene ninguna disposición al respecto? Muy valiosa tu pregunta, estimada participante, porque es muy común esa pregunta. Contraloría, ¿cuándo me va a observar? Con el ente de control, ¿me va a creer que ha abusado o no de la ínfima cuantía? Porque haya una, porque haya 10 o porque haya 15. La norma no lo dice. La norma no lo dice. ¿Qué sí lo va a decir? La lógica de la gestión administrativa. Con el ejemplo que te decía. Si veo yo que el hospital X ha comprado 100 veces jeringuillas
por ínfima cuantía. Y las 100 veces compraba entre 15 y 25. Llamaba y compraba 25. La siguiente semana compraba 15. En un mes compraba 30. Indudablemente una auditoría de gestión te va a llamar la atención. Porque te va a decir, a ver, la jeringuilla es necesaria. Está que compra 15, que compra 20, que compra 30. No. Siénteles a los médicos que hacen cirugía. Vamos a reunirles en junta de médicos, a los médicos especialistas en cirugía, que son los que con mayor cantidad piden el insumo médico jeringuilla, y que nos digan cuál es su proyección. Y en vez de estar comprando 15, 25 en ínfima, le compro esta casa farmacéutica, le compro este laboratorio, le compro esta farmacia. No, pues planifique y sepa que necesita 3,000 jeringuillas. Y compre por menor cuantía o por procedimiento dinámico, en el caso ecuatoriano, las 3,000, pues. Y entregue en bodega o incluso utilice una figura que le da la ley, porque esa es una de las respuestas no correctas muchas de las veces de parte de la administración pública. Dice, no puedo comprar porque no tengo bodegaje. Entonces tengo que estar comprando según la necesidad. Falso, señores, falso. ¿Y por qué es falso? Porque la ley te permite entregas parciales. Insisto, la ley te permite entregas parciales. Y si la ley te permite entregas parciales y tu problema supuesto es de bodegaje, no te hagas líos. Compra con entregas parciales. Y haz que según esa planificación y esa necesidad te vayan haciendo entregas parciales, hasta que termine el cumplimiento del objeto. Entonces, la pregunta es muy valiosa porque no va a objetarte porque si solo fue una y fue mal utilizada, puede ser objetada. Y si son 10 y son bien utilizadas, no van a ser objetadas. No están en el número, sino están en la eficiencia administrativa de la gestión. Que a mí me demuestre que efectivamente era algo no planificado, pero necesario, que no superaba el valor del ínfima y que lo compré por ínfima. Y que no estoy, más bien por el contrario, utilizando algo necesario, permanente, que debe ser planificado mediante un trámite excepcional de ínfima. Esa va a ser la respuesta antes que el número. La respuesta va a ser antes que cuantitativa, cualitativa, de calidad de gasto, antes que de número de compras. Creo absolver la pregunta, Daniel. Bien. Juan Pérez Callejas dice, en Bolivia, una práctica permanente es el fraccionamiento de las contrataciones para utilizar la modalidad de contratación menor hasta 50,000 bolivianos, donde no se requieren muchos requisitos. Sin embargo, esta situación hace que se eluda procedimientos y requisitos que permitan mayor participación y se obtenga bienes y servicios de mejor calidad. Es un comentario que tenemos por aquí. Comentario. Sí. Y un lamentable comentario. Liliana Mendieta dice, en Paraguay, a través de la Ley de Emergencia para Contingencia del COVID-19, se estableció mecanismos de compra simplificada a través de la contratación vía de excepción para las adquisiciones de productos para salud pública y compras internacionales. Asimismo, se realizan compras por convenio marco y por acuerdo nacional. La emergencia de la pandemia nos lleva a replantearnos el proceso de compra para medicamentos, insumos reactivos y equipos médicos, porque no solo se debe tener en cuenta el menor precio, sino el cumplimiento de las especificaciones técnicas, comprando en el menor tiempo posible.
teniendo en cuenta el comercio internacional afectado por la pandemia, la mediterraneidad del país y sobre todo la urgencia de contar con esos insumos estratégicos para hacer vigente el derecho de acceso a la salud de las personas que se encuentran, perdón, de las personas que acuden a los hospitales dependientes del Estado. También otro comentario por aquí, doctor. Bueno, entonces, Yo creo que este último comentario va a servir como una introducción a lo que vamos a comenzar a tratar, ¿no? Porque yo creo que antes que menor cuantía o ínfima cuantía es el buen o mal uso a la emergencia, ¿no es cierto? Y es un tema de boga y de moda porque todos los estados estuvimos en estado de emergencia, pues. E incluso unos a la presente fecha se mantienen en estado de emergencia. Entonces, es muy valioso el comentario y agradezco porque enriquece lo que creo que tenemos que abordar con la seriedad de un curso que esto lo amerita. ¿Qué es realmente emergencia y cómo realmente se debe ejecutar? exactamente. Y bien, entonces, sin más preguntas ni comentarios, pues podemos continuar con el siguiente tema. Te pido, mi querido Damián, 2 minutos solo para sacar el archivo de situación de emergencia, ¿sí? Perfecto, perfecto, no hay problema. Bien, yo aprovecho este espacio nuevamente para recordarles a ustedes, apreciados cursantes, ahora les voy a compartir mi pantalla para que observen que precisamente eh, ustedes pueden acceder aquí a nuestro blog, ¿sí? Que es latin-juris.blogspot.com. Y aquí en nuestro blog ustedes van a observar en esta parte, en la parte izquierda de la página, los cursos que hemos desarrollado a lo largo de este año 2020 y precisamente aquí está la imagen del curso de alta formación en Derecho Administrativo y Contratación Pública, a partir del cual pues se despliegan todas las clases, materiales, registros de asistencia, ¿verdad? Está en detalle todas las clases que hemos cargado, los materiales de lectura también, que hemos compartido con ustedes. Las clases están registradas en nuestro canal de YouTube. Vale decir, este curso pues no culmina nada más con esta última sesión, sino que ustedes lo pueden revisar a perpetuidad. Es decir, en cualquier momento, si quisieran refrescar sus conocimientos de lo que han visto a lo largo de estas sesiones, pues simplemente acceden aquí a nuestro blog y pueden revisar las sesiones, los materiales, etcétera. Recuerden que por cada clase hay 2 preguntas con respuestas de opción múltiple. La intención a lo largo de este programa ha sido que ustedes efectivamente puedan revisar la clase para que encuentren la respuesta correcta a las preguntas y en la sesión final, en la evaluación que será el próximo domingo 29 de noviembre, ustedes pues responderán esta evaluación en función de el sorteo de algunas de estas preguntas que pues constan a lo largo de este programa. Asimismo, decirles que si por algún motivo no pudieran rendir el examen final, pueden también hasta el próximo 29 de noviembre presentar un ensayo final que básicamente es el desarrollo de algunos de los tópicos que se han tratado a lo largo de este programa, ¿verdad? Entonces recuerden, aquí están clases, registros de asistencia, preguntas, materiales y más detalles relacionados con este tema. Yo me voy justamente por acá al final del blog para que observen ustedes que está señalado también algunas pautas para el desarrollo de
La evaluación final, ¿verdad? Aquí indicamos que pues la evaluación será de 20 preguntas, ¿sí? Está la fecha del examen, está asimismo el puntaje mínimo que deben alcanzar, es decir, un puntaje mínimo de 70 sobre 100 puntos. Y en el caso de que no alcancen ese puntaje final, habrá un examen recuperatorio el día domingo 6 de diciembre. Y aquí están las pautas para quienes opten por el ensayo final, ¿verdad? Aquí está la estructura y el contenido, ¿no? Cómo debe de ir el ensayo final, ¿verdad? El título, nombres y apellidos del autor, es decir, de ustedes como cursantes, las referencias académicas, obviamente hay que citar perdón, la referencia académica es respecto del estudiante, es decir, una pequeña síntesis curricular, en pie de página, un sumario, es decir, los temas que van a desarrollarse a través de este ensayo final, palabras clave, resumen del artículo, el cuerpo del artículo, conclusiones y bibliografía, ¿no? Aquí están otros detalles relacionados, por ejemplo, con la extensión, el plazo de entrega, los temas que pueden abordar y los sistemas que pueden observar para efectos de citas y referencias a lo largo del texto. Bien, entonces sin más, pues le cedo la palabra nuevamente al profesor Álvaro Méndez para continuar con el siguiente tema de la clase. Muchas gracias, Damián. Muy amable con tu comprensión y a todos ustedes. Vamos a tratar el último tema, que ha sido contratación en situaciones de emergencia, ¿sí? ¿Qué es una situación de emergencia? ¿Qué es la emergencia? ¿Por qué de un tratamiento jurídico distinto para la emergencia? El procedimiento administrativo, en una definición de cualquier autor, podemos utilizar a Jaime Orlando Santafimio, que le considera al procedimiento administrativo como un camino legal por el cual tiene que transitar la voluntad administrativa para poder emitir su decisión. Podemos hablar de Juan Carlos Casagne, que dice que es un instrumento el procedimiento administrativo para la formación de la voluntad y de esta manera poder llevar adelante aspectos de oportunidad, de mérito, de conveniencia. Y así un sinnúmero de definiciones de procedimiento administrativo, que no es más que un conjunto de actos administrativos yuxtapuestos que tienen como finalidad que la administración pública pueda satisfacer necesidades de los administrados. Así las cosas, así entendido, así conceptualizado el procedimiento administrativo, que parafraseado dos, tres conceptos de diferentes autores, pero que a la larga nos llevan a entender que es un conjunto de actos, que es un conjunto de decisiones, que es un conjunto de manifestaciones de la voluntad. Eso es, para eso está y por eso está, como parte del derecho administrativo. La ley de contratación pública establece procedimientos normales, ¿sí? Procedimientos normales. Y te dice, compra por catálogo, haz subasta inversa, haz menor cuantía, haz licitación. Todo lo que hemos estudiado en esta primera hora como el día de ayer. O sométete a servicios especializados de consultoría. Pero, ¿qué es entonces la emergencia? La emergencia es reconocer que hay momentos que por aspectos de orden social, económico, político, no tenemos tiempo para seguir el camino legal preestablecido. No tenemos tiempo para someternos a este instrumento de formación de la voluntad. No debemos
instrumentar en el expediente los actos administrativos yuxtapuestos unos de otros para llegar o poder solventar un trámite. Estamos en emergencia, señores. Y como emergencia que la está, debemos salvar el trámite, el procedimiento e ir al objeto, es decir, a la compra del bien, del servicio o que se haga de manera inmediata la obra. No hay un hospital. La gente se está muriendo. Pandemia mundial. Habrá tiempo para hacer una licitación, para presentar ofertas, para que el arquitecto, ingeniero, empresa constructora haga pliegos. No, eso para... Sabemos que la ciudad ha crecido en densidad poblacional, sabemos que la necesidad es grande, pues ya, entonces vamos como ciudad y como necesidad de atención al derecho básico y humano de la salud a proyectar un nuevo hospital para la ciudad. Ok, hagamos el pliego, el documento precontractual, permitamos que los arquitectos, ingenieros, empresas constructoras, consorcios de estos, hagan los documentos, démonos el tiempo necesario para designar comisiones técnicas y hagamos que estas comisiones técnicas valoren las ofertas, se sometan a parámetros de evaluación, a parámetros de calificación, veamos cuál es el mejor costo, démonos el tiempo para el contrato, para las garantías, porque estamos en situaciones de orden normal. La sociedad se encuentra en situaciones normales, pero la historia nos ha enseñado que esta normalidad a veces se puede ver trastocada. Y el derecho como ciencia social tiene que acomodarse a esas realidades sociales. Y el derecho como ciencia social tiene que acomodarse a esas realidades sociales. Tiene y debe que acomodarse a esas realidades. Por lo tanto, no le normatizamos como un procedimiento común a la compra de emergencia, sino le llevamos a la parte normativa donde comenzamos a hablar de procedimientos de contratación especiales. La menor cuantía, la licitación, la consultoría, son procedimientos normales de contratación. Y hay que estudiarlos, hay que entenderlos, hay que conceptualizarlos, porque es así. Porque son procedimientos que siempre van a estar ahí. Pero no. Acá no estamos hablando de procedimientos normales, no. Acá ya vamos a procedimientos especiales. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de los procedimientos, en situaciones normales estaremos definiendo si es bien normalizado, si es servicio no normalizado, haremos la discusión jurídica de es servicio de consultoría, es especializado, etcétera, etcétera, etcétera. Son procedimientos normales. Pero no, acá no estamos en procedimientos normales. La situación social no nos permite estar en temas normales. No. Tenemos que ir a procedimientos especiales. En el caso ecuatoriano, los procedimientos especiales es la contratación integral por precio fijo. En la sección 2 está las contrataciones en situaciones de emergencia, la adquisición de bienes inmuebles
el arriendo de bienes inmuebles. Esto es las tres tipos de procedimientos especiales que la norma nos ha regulado, ¿sí? Que la norma nos ha señalado. Y nos dice, vean, estos son. Y siendo estos los procedimientos especiales, hoy nos toca estudiar y entender a la contratación en emergencia, que es un tema incluso que se encuentra en plena boga y en pleno interés por cómo se encuentra el desarrollo del Estado. Una definición legal la que me voy a permitir dar de situaciones de emergencia, para evitar justamente la discrecionalidad que incluso puede llegar a ser arbitrariedad en ciertos casos, para evitar los procedimientos comunes que están acá e irme de manera directa al procedimiento especial. En el caso ecuatoriano, el legislador se dio el interés y vio la necesidad normativa de definirla, de decir, a ver, autoridad, hay casos de emergencia, sí, pero te voy a definir qué tienes que entender por emergencia. Te voy a decir cómo tienes que entender qué es emergencia. Y te dice de la siguiente manera. Situaciones de emergencia son aquellas generadas por acontecimientos graves. Así le ha definido. Entonces, le da un condicionamiento. Para entender qué es una emergencia, vamos a tener que razonar la gravedad del hecho, la gravedad del acontecimiento. Emergencia igual a hecho gravoso, a situación, a acontecimiento que genera conmoción y se permite hacer una ejemplificación, pero no de aquellas taxativas. Es decir, la emergencia es A, B, C, D. ¿Por qué no? La norma es casuística y es finita, pero la vida, la sociedad, la realidad lleva a hechos y a circunstancias infinitos. Por ello, por más que nos esforcemos en conceptualizar, por más que nos esforcemos en definir, si lo queremos hacer, lo necesitamos hacer, por más que queramos definir, por más que queramos conceptualizar, sí, necesitamos conceptualizar, necesitamos definir, pero por más de que haya esta definición, esta conceptualización, es también importante y es también necesario que estas situaciones de emergencia sean definidas, pero no pueden ser limitadas. Y así lo dice, tales como dice la norma, es decir, ejemplifica y dice, tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras de fuerza mayor o caso fortuito. Ahí, vean cómo. Lo que hizo es definirle, pero de manera ejemplificadora. Dice, ve, considera que es de emergencia, accidente, terremoto, inundación, sequía, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras propias
de la definición del artículo 30 en el caso ecuatoriano de nuestro Código Civil de caso fortuito o fuerza mayor. ¿Cierto? De que incluso la doctrina sustantiva civil ha sido rica en señalar, ha sido generosa en ejemplificar qué es una fuerza mayor, qué es un caso fortuito. Pero la norma continúa, después de la ejemplificación, en decir que la situación de emergencia tiene que ser concreta. No podemos vivir de emergencia. Vean que por más que el tema de la pandemia, del contagio, de esta enfermedad grave que ha cambiado el modo y el régimen de vida, en el caso ecuatoriano cumplimos todos los plazos. Declaramos el estado de excepción, el estado de emergencia, lo ampliamos, lo volvimos a declarar, lo volvimos a ampliar, pero ya había un momento dado en que jurídicamente no podíamos vivir de emergencia. ¿Y es por qué? Porque es concreta. Ya tenemos en el caso ecuatoriano que vivir en otro modo de convivencia social, responsable, individual y familiar. Entienda el ciudadano de que se encuentra en emergencia y por su salud y la de su familia y la de sus seres queridos, cuídese. Pero ya no le puedo restringir el tránsito, no le puedo restringir, no puedo poner toque de queda, no puedo obligarte a un confinamiento, etc. Porque ya, por más de emergencia pública de salud, ya tenemos que regular y respetar otros tipos de disposición. Es inmediata, imprevista, probada y objetiva. Entonces, la norma le ha dicho, para que tú me puedas hablar de emergencia, me vas a hablar de un hecho concreto, inmediato, que requiere resultados y requiere políticas y requiere respuestas exactas, rápidas. Imprevisto, la imprevisibilidad del hecho, un terremoto, una inundación, temas que nunca pudieron ser planificados. Deberás probar y deberás ser objetiva. Por eso es que la contratación en situación de emergencia, una vez que es definida, es desarrollada también. Una vez que es definida, es desarrollada e indica que la autoridad deberá por resolución, es decir, por acto administrativo, motivar la emergencia. ¿Y cómo va a poder motivar? En un hecho como los ejemplificados por la norma, pero que va a tener que probarlo. Va a tener que demostrar que era imprevisible. Va a tener que demostrar que era concreto, inmediato, objetivo. Porque caso contrario, no puede, y si no puede justificar, será indudablemente un tema de responsabilidad administrativa. Porque fue más bien un mecanismo legalmente utilizado, pero con un fin distinto para el cual el legislador lo creó. Esto se llama en teoría y en doctrina del derecho administrativo desviación del poder. Cuando entendemos entonces que existe esta desviación del poder, cuando tú utilizas una figura legalmente establecida, porque está en la ley, pero lo utilizas como un fin distinto para el cual el legislador la creó. Vas a utilizar una figura prevista en la ley, no hay duda de eso, pero lo vas a hacer con un fin distinto
para el cual el legislador lo creó. Con una finalidad diferente, con una finalidad distinta. Para todos aquellos que quieren ya profundizar en este tema, es o vean cualquier obra de derecho administrativo y estudien la teoría, la tesis, la doctrina, el pensamiento, como ustedes quieran llamarlo, referente a la desviación del poder. ¿Sí? La norma obliga a que la autoridad va a tener que motivar, va a tener que razonar, va a tener que explicar de manera clara y fundamentada el porqué de la adopción de esta decisión. ¿Por qué? Porque esa decisión de estar en emergencia le permite contratar sin importar el monto de manera directa. Porque las circunstancias sociales así lo requieran. Va a poder contratar una obra, va a poder contratar un bien, la prestación de un servicio, incluido el de la consultoría, de manera directa. Y solo deberá llamarle, invitarle, contratar e instrumentar el contrato. Y este contrato indudablemente va a ser auditado. Yo creo que superada la emergencia, en el caso ecuatoriano, Contraloría General del Estado tiene 7 años para auditar. La potestad de Contraloría General del Estado es por 7 años desde que hay el hecho, va a ser auditado. Yo creo que todos los entes de control tienen una ardua tarea en los próximos días, próximos meses, años subsecuentes. Va a tener que todos los estados invertir mucho en auditorías, en donde auditen la emergencia nacional como consecuencia de temas de orden de salud pública. Sin temor a equivocarme, todos los estados han tenido que declarar estado de emergencia por la pandemia COVID-19 y por el problema de salud pública mundial. Y ahí entonces se han liberado millones de recursos a la administración pública central e institucional. En el caso ecuatoriano, el Ministerio de Salud, y en el caso ecuatoriano, diferentes prefecturas, municipalidades y otros entes gubernamentales más, en donde se han comprado millones de dólares en pruebas rápidas, se han comprado millones de dólares en mascarillas, se han comprado millones de dólares en insumos médicos, se han comprado millones de dólares en equipos médicos y todo lo relacionado a combatir y tratar este estado de emergencia. Y ahí, lamentablemente, como insisto, es emergencia, liberamos, señores participantes, la cuantía. Es que estoy en emergencia. Simplemente tengo que comprar. A quien yo quiera, solo le voy a obligar a instrumentar el documento contrato. Todo lo anterior, pliegos, especificaciones, requerimientos, toda la fase contractual es eliminada para que con la simple resolución de emergencia y necesaria motivación de la autoridad, directo saltes a la suscripción del contrato. Es decir, toda mi ala derecha
que es el procedimiento administrativo de formación de la voluntad, es anulado. Y es anulado, ¿por qué? Porque el momento de emergencia, de necesidad, así lo obliga para ir directo a la contratación. Si no hicimos estudio de mercado, que es propio del procedimiento común, ¿cómo llegamos a los presupuestos referenciales? ¿Cómo sabemos cuánto cuesta lo que vamos a comprar? ¿Cómo sabemos cuánto cuesta lo que vamos a comprar? Sabemos cuánto cuesta lo que vamos a comprar, indudablemente haciendo estudios de mercado. Y al hacer estudios de mercado, nos llevamos los presupuestos referenciales. Pero como estamos en emergencia y era imprevisto, porque uno de los requisitos es la imprevisión, no tenemos hecho los PACs, que son las planificaciones anuales contractuales. No le tenemos incluido dentro de los estudios de mercado los aspectos presupuestarios. No tenemos, así de simple. Y como no tenemos estos asuntos presupuestarios, única y exclusivamente damos el salto al tema de qué? Única y exclusivamente damos el salto al tema contractual. Las auditorías financieras a los contratos de emergencia son claves, porque van a ir al razonamiento, al entendimiento, a la discusión, al conocimiento del costo, pues, del valor, del monto de el hecho particular. Insisto, van a ir a esa parte, van a expresar y van a valorar esas circunstancias. La auditoría financiera va a ser clave para determinar si el valor del bien, el valor del servicio, el monto pagado por el rubro contractual de obra es o no el que correspondía a un estudio serio y real de mercado. A un estudio serio y real de mercado. Insisto, señores. Las contrataciones están reguladas. Existen fuertes comentarios, existen líneas de pensamiento absolutamente desarrolladas y voces de una necesaria regulación a la situación de emergencia. ¿Hasta qué punto es conveniente eliminar tanto el procedimiento administrativo? Por más de emergencia que le exista. Tenemos resultados favorables o perjudiciales. ¿Cumplimos o no con uno de los principios básicos de la gestión pública, que es ¿cuál? La moral administrativa. ¿El recurso público realmente está siendo o no optimizado? ¿El recurso público realmente está siendo o no válido? ¿Está de manera correcta siendo administrado y ejecutado? ¿Sí? Vamos por ese lado y seamos realmente lógicos y veamos si efectivamente hay o no hay un trabajo, hay o no hay realmente un deber y una consideración desde la perspectiva
jurídica, debemos o no instrumentar un poco más los requisitos, debemos ser más exigentes en la discrecionalidad de la autoridad para la emisión de la resolución de emergencia, deberíamos pedir un informe previo de algún órgano de control que valide esa forma de manifestación de la voluntad de la resolución. Son preguntas que nos quedan ahí pendientes para el desarrollo normativo y un deber que no caiga en mora legislativa por parte de los diferentes entes legislativos de cada uno de los estados. ¿Es necesario instrumentarlo? Yo creo que la respuesta es sí. Hemos tenido escandalosos temas de corrupción en esta emergencia, en donde sin importar el dolor humano, el problema social, la necesidad del requerimiento, simplemente hemos malgastado y abusado del recurso público en nombre de emergencia y de necesidad. Eso es el tema de situación de emergencia. Estimado Damián, cualquier cosa o cualquier inquietud o pregunta a tus órdenes. Muchísimas gracias, estimado doctor. Bueno, en general, pues los comentarios más son de agradecimiento, de felicitaciones por compartir su ponencia, por sus conocimientos y en general por el desarrollo del programa. Así que, doctor, pues no me queda más que agradecerle. La verdad, qué gusto poderlo escuchar nuevamente. Yo tuve el gusto de que usted también fue mi profesor en la Universidad de Cuenca, así que para mí es muy grato, pues lo recuerdo con bastante gratitud, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Damián, espero haber podido abordar todos los temas asignados con la altura que el curso y los ponentes y los participantes lo requieren y lo exigen, pero para mí siempre un placer poder compartir los comentarios, criterios, estudios o análisis que se hacen respecto de uno u otro tema. Gracias, doctor. Y bueno, pues esperamos que podamos contar con usted en futuras ocasiones también. Así lo será, para mí un honor y un deber con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor. Que tenga una buena noche. Una buena noche con todos. Gracias. Bien, y con todos ustedes, apreciados cursantes, pues mi sincero agradecimiento. Espero en realidad que a lo largo de este programa hayamos cumplido con sus expectativas. Sabemos que siempre el tiempo, a veces, digamos, la gran mayoría de veces el tiempo pues juega en contra, a veces queremos abordar ciertos tópicos, ciertas preguntas o discusiones y profundizar, pero entendemos también que todos ustedes también tienen una agenda bastante copada y esperamos, sin embargo, que esos tópicos que quedan todavía pendientes de discusión puedan ustedes profundizarlos a partir de estudios, de investigaciones, que permitan seguir acrecentando el acervo doctrinario, los estudios, mejorar nuestras legislaciones latinoamericanas para que podamos, a partir del ejercicio de nuestra profesión, del ámbito en el que nos encontramos, incidir positivamente en el desarrollo de nuestros pueblos. Para mí, pues en nombre de la institución ha sido un honor compartir con todos ustedes. Estamos sumamente agradecidos y los esperamos, seguiremos coordinando con ustedes para enviarles la información que es necesaria para que podamos desarrollar el examen final, el ensayo final y posteriormente pues enviarles los certificados de participación a quienes han optado por los mismos. Una vez más, muchísimas gracias y que tengan ustedes un feliz fin de semana.